En busca de sentido, Víctor Frank. Vamos a hablar del libro que habla un poco de la logoterapia, de lo que lo que le inspiró a un psicólogo a escribir su vivencia de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, al ser un prisionero que tuvo que ir a los campos de concentración, y a partir de lo cual sacó una teoría que es la logoterapia. Bueno, él nos empieza explicando acerca de la neurosis neógena. La neurosis neógena habla de la falta de sentido. Hay ciertos puntos en los cuales el ser humano llega a preguntarse por qué estoy aquí, tal vez para qué, sin encontrar una respuesta la cual causa ciertas conductas, cierta decepción ante la vida, depresión, tristeza. Entonces la neurosis neógena es la falta de significación y sentido de responsabilidad en la existencia. Este relato, como comentaba, comienza en la Segunda Guerra. Entonces lo que primero se cuenta es que hay un proceso que los rehenes tuvieron que pasar: internamiento, auténtica vida en el campo y la liberación. Entonces habla del internamiento como una selección en la cual, bueno, de todos los prisioneros que había, hacían una selección de cuáles iban a estar en los campos de concentración y cuáles iban a ser incinerados. Para esto escogían a los hombres que podían realizar trabajos, a los que se veían más atléticos, con salud, y los seleccionaban, los pasaban, y a los otros, lamentablemente, leer esto es un poco fuerte, que sí lleva bastante conciencia. Lo llevaban, había dos tipos de duchas: las duchas falsas y las duchas verdaderas. Entonces a los que ellos, los nazis, pensaban que no les servía, les llevaban a las duchas falsas, en las cuales les hacían desvestirse y todo. Cuando tenía que caer el agua, no era agua, en realidad los incineraban. Entonces sí es un poquito fuerte este tema. Sobrevivientes tenían que trabajar. Los sobrevivientes, entonces, no era que la primera selección pasaban y ya podían permanecer ahí, ¿no? Sino que tenían que trabajar, demostrar que siguen con salud, demostrar que pueden servir para algo y que no le lleven a la incineración. Y por último habla de la apatía, que es una pérdida total de los sentimientos, que ya la vamos a tratar un poco más acá abajo. La ilusión de indulto. Este es un tema que me llamó bastante la atención y me nació ponerle aquí un ladito, porque habla de que, o sea, la realidad de que las personas pasaron aquí le lleva a una desesperación bastante grave, bastante inimaginable de alguna manera, porque llega el estar retenido en sí ya es un estado en el cual nadie quisiera estar. El estar en medio de una guerra, mucho menos. El estar lejos de la familia, el estar con personas tan malvadas. Entonces todo esto llevó a muchas personas a que busquen el suicidio, por ejemplo. Entonces la ilusión de indulto habla de sentirse que son perdonadas justo antes de la muerte. Son sensaciones que muchas veces he oído y me llama la atención, porque en realidad es una reacción de la mente que aquí también se habla. Entonces en ese estudio el experimentar tan de cerca estas cuestiones hace que el autor hable de eso y nos comente cómo se da la ilusión de indulto, de que ellos puedan liberarse de culpas, estar bien, claro, en una situación tan trágica como esta. Reacciones psicológicas. Entonces, una vez que se pasa todo esto, que realmente es un recuento breve y prácticamente tomado muy a la ligera en la forma que se lo dice, sin embargo es algo sumamente fuerte, son las siguientes: borrar de la conciencia la vida interior. Las duchas, el agua,
En realidad es una suerte muy grande que haya sido agua y no haya sido fuego lo que les tocó. El pensamiento de qué va a pasar. Muy bien, ahora me salvé, tengo agua. La verdad, los maltrataban, los pegaban, los azotaban con látigos, pero ¿y ahora qué va a pasar? Entonces, a pesar de todo, la perspectiva que se tomaba era bastante buena y debía ser bastante buena, porque entre la cámara de gas y el suicidio había una ducha con agua. Entonces, en medio de la desilusión había algo por lo cual se podía en cierto modo ser positivo entre tantas cosas. Una vez que en cierto modo se llega a estabilizar, se llega a acostumbrarse a esta idea de los trabajos, de la vida así, de tener el pensamiento, la idea de que algún día se pueda liberar de esto, se va gradualmente desapareciendo las emociones. Es lo que les decía aquí, se habla de apatía, sentimientos lejos de lo que no aporte sobrevivencia. Entonces, si bien es cierto, ellos en los campos de concentraciones trabajaban, comían muy poco realmente. Acá nos habla de que las raciones, o sea, eran insignificantes realmente, y encima de esto tener que hacer trabajos forzosos era una cuestión muy difícil. Entonces lo que se va haciendo es dejar de lado todo eso, el extrañar a alguien, el tener la ilusión de salir, o sea, se vuelve realmente una supervivencia que nace de algo que tenemos por acá, que es el amor propio. Es algo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta hasta que llegamos a niveles muy depresivos, muy tristes. Tal vez ese es un error que tenemos los seres humanos, de recién ahí ver el amor propio, pero en realidad el ser humano tiene ese chip, el chip de que la sobrevivencia debe ser lo primero. Sobre todo se nota en estas circunstancias bastante difíciles. Lo más difícil, despertarse. Y sí, o sea, el hecho de vivir una realidad tan incómoda, tan difícil, hace que el despertarse sea, no quisiera estar pasando por esto, o el dormir, al estar un poco tranquilo, decir, no, otra vez tengo que volver a lo mismo, hace que el momento más difícil del día, como comenta, es el despertarse. Se llega a tener un factor psicológico más allá del físico. Se comenta que el golpe no concretado duele incluso más que el que sí concreta, porque el llegar a tener miedo, el llegar a tener esta neurosis, hace que ese miedo, que ese pensamiento, y siempre va a ser así, el pensamiento es mucho más poderoso que todo lo demás, nuestra mente es mucho más poderosa que lo otro. Entonces los golpes, si los recibían, está bien, al fin y al cabo era lo que se esperaba, pero el golpe no recibido causaba miedo, causaba dolor, causaba tristeza, y todo esto hacía que prácticamente el aborrecimiento de las emociones hacía que la mente tenga una regresión, volver a un estado primitivo. ¿Qué quiere decir este estado primitivo? Que se ansíe cosas más sencillas, y en realidad es así. Las personas que menos tienen a veces son las que pueden ser felices con más. Entonces eso es lo que pasa aquí. El estado primitivo es ya no querer un sueño tan grande. A veces se ve que el tener un plato de comida, el tener la libertad de tomarse un baño, entonces esos eran los deseos más anhelados por estas personas. Se volvieron a un estado primitivo en el cual lo que más recordaban es de esas cosas sencillas, de esas cosas que hacen el día a día. Otra cosa que se llega a apreciar bastante es el amor. No el amor como pareja, sino en realidad el amor por la vida, el amor por sí mismo, el amor por un cosmos incluso. Llegan a comprender de cierta manera, que tal vez es un poco difícil de explicar, que ese amor es la sabiduría definitiva.
Si nos vamos a pensar, en eso se basa la Biblia, por ejemplo, las filosofías igual hablan del amor, de la paz. Entonces, si en algo están de acuerdo muchos de los pensadores, muchos de los filósofos, muchas de las religiones les esto en el amor. Y aquí se nota, ¿no? Entonces se entiende ya la belleza de los poemas, del arte, de la naturaleza, el hecho de tener que una hoja sea un tono menos que la otra y la naturaleza, y son cosas que realmente uno no se aprecia por vivir en un mundo sistematizado o de alguna manera ordenado por ciertos factores que demanda la sociedad, pero sinceramente se llega hasta no llegar a estos puntos, uno se da cuenta de lo que es el amor, de lo que es la vida, de lo que es tener esa suerte, esa dicha de vivir. Como les dije, el amor, la meta última y más alta del hombre. Entonces puede ser la meta más sencilla, porque está ahí siempre, pero sin embargo ahora se ha convertido en una meta más difícil y la meta más alta del hombre, y es esta la única con la cual considera la salvación. Además habla del amor propio. ¿Qué tantas personas fuera de esto, fuera de las que les toca pasar circunstancias así de difíciles, pueden tener amor propio? ¿A quién pueden hacerle ese amor propio, sino al que pasa por todo eso y se da cuenta, ¿no? Y su mente pasa por este proceso para darse cuenta de que hay que apreciar las cosas pequeñas, hay que darse cuenta que el día a día, el hecho de levantarnos, el hecho de tener algo con que cobijarnos, de tener algo que comer, es lo más importante, y el amor propio es algo natural de nosotros, la supervivencia, el querer estar bien, y como lo determina la pirámide de Maslow, o sea, son nuestras necesidades en orden. A veces nos quedamos acá en las necesidades y no nos damos cuenta que estamos satisfaciendo muchas de ellas, las necesidades biológicas, las necesidades realmente pequeñas y que están ahí y que realmente no nos damos cuenta y no agradecemos. Como les comentaba, los hechos pasados, los pequeños detalles son los que realmente se hacen falta en estos momentos en los que no se tiene nada. El hecho de prender una luz, apagar una luz, cobijarse, dormir, el tiempo correspondiente, el hecho de poder despertarse, tomarse un vaso de agua, es realmente el hecho de una comodidad para vivir bastante bueno. Es extraño que el ser humano tenga que pasar todo esto para darse cuenta de lo gratos que podemos ser con la vida. Igual, la belleza por la naturaleza, como se comentó, qué bello podría ser el mundo si empezáramos a ver todos estos detalles. Y aquí hay algo que me llamó bastantísimo la atención, porque en verdad cuando tenemos un sufrimiento, por más que sea un sufrimiento muy chiquito, nos dejamos invadir por ese sentimiento y nos deprimimos, o sea, pasamos mal. Ese pequeño sentimiento se hace grande y nos invade. Pero ¿por qué no podemos hacer lo mismo con las alegrías? Una alegría, tal vez hoy fui al trabajo, fui al colegio, a la universidad, y me pasó algo chévere. ¿Por qué no dejo que ese sentimiento me invada, así como el pequeño sufrimiento me invade? Sí, la vida depende bastante de la actitud, y así como un sufrimiento puede hacer algo grande con nosotros, la alegría también. Buen humor. El buen humor es un arma para la supervivencia bastante buena, ya que cuando se habla de buen humor nos menciona de que incluso en estas condiciones se es capaz de hacer chistes, de poner un buen ambiente. Y aquí igual en el amor, en las alegrías, entonces todo depende de la actitud. Nos damos cuenta que el buen humor es una arma para la supervivencia. Todo puede cambiar con un buen humor, cualquier circunstancia.
porque en el momento que nosotros tomamos tal vez algo malo, con buen humor se acaba, porque no dejamos que lo malo, pues acá, tenga el tamaño relativo. Le damos el tamaño que se merece, un tamaño pequeño de lo malo, y tomamos con buen humor y cambiamos. Y esa alegría es la que dejamos de invadir. Entonces, la suerte, ¿qué es la suerte aquí? Nos damos cuenta que la suerte viene a ser algo relativo. La suerte en estas circunstancias es lo que realmente no nos tocó vivir, porque nos damos cuenta que existen demasiadas condiciones de las cuales estamos salvados. El amor propio se reitera, a excepción de los prisioneros. ¿Quién lo tiene nuevamente? Entonces, la neurosis neógena que se habla prácticamente viene a dar acá, en el sentido de la vida. Existe una casualidad de que, independientemente del pensamiento, religión, filosofía, no se puede dar a una persona un sufrimiento del cual sus fuerzas no puedan superar. Siempre el sufrimiento, las circunstancias que tienen que pasar, están acorde a lo que uno pueda superar, y a partir de ello ser mejor. También el sufrimiento es irónico, pero es el camino que después de ver todo esto, después de llevar la mente hacia puntos psicológicos bastante tristes, bastante depresivos, después de hacerlo ver de que el amor, realmente el buen humor, la suerte relativa, tener otra actitud con la vida, lo lleva hacia cimas espirituales. Por eso es que tal vez las personas que tienen un poco más de resiliencia ante este dolor, tal vez son esas personas elegidas para llegar a esa cima espiritual, a buscar la verdad, a mirar la vida de una manera totalmente distinta. Entonces la actitud viene a ser un conocimiento interno que se va a reflejar en lo externo. ¿La vida para mí o yo para la vida? Esta es una pregunta interesante, ya que siempre nos preguntamos, y sobre todo al llegar a todo este punto, entonces, ¿para qué vine a esta vida? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tiene la vida para mí? O no sé, en vez de hacernos esas preguntas, ¿por qué no? ¿Qué tengo yo para la vida? Estas circunstancias me han hecho una persona tal vez más sabia, tal vez más fuerte, tal vez un poco más preparada para yo poder ofrecer un granito más de los que tal vez no han pasado por esto, o tal vez ante lo que yo he pasado. ¿Qué puedo ofrecer ahora a la vida? No sé si es una cima espiritual, pero siempre que haya problemas, que haya sufrimiento, podré yo aprender de ellos y ofrecer algo más a la vida. Y siempre, siempre, siempre el ser humano se va a basar en una moral, en una conducta y actuación rectas. Otra vez, independientemente del pensamiento, de la religión, de la filosofía, de lo que sea que nosotros creamos, todo esto está ahí. Todo esto, todos los sistemas, todas las bases de las buenas religiones, de los buenos pensamientos, están cimentados a eso, a tener una conducta y una actuación recta. Y tal vez solo así, solo desnudando nuestra mente, llevándola al extremo, vamos a estar conscientes de que la respuesta de hacer las cosas bien siempre está dentro de nosotros. Y por último, el significado en el sentido de la vida va a diferir de un hombre a otro. No todos pensamos lo mismo, no todos queremos lo mismo. Entonces tal vez el sentido mío puede ser, yo qué sé, compartir todo eso que aprendí con todo lo que me tocó pasar con el mundo, pero para otro va a ser tal vez a partir de esto hacer más fuerte, ser un profesional o independientemente. El hecho es que el significado de un hombre a otro siempre va a cambiar. Lo que respecta al tercer estado, al último,
ya cuando las personas realmente logran salir de todo este encierro, de todo lo que fue los campos de concentración. Es raro, porque si bien es cierto, si tienen reacciones psicológicas, entra en depresión, se entra en una búsqueda de sentido, se entra en una desesperación total, una depresión inmensa. Y a partir de aquí se va desapareciendo los sentimientos, se empieza a ver lo bello de la vida, el amor, el humor, se empieza a ver cosas que realmente no se ve cuando uno se está bien, y sin embargo se vuelve a la incredibilidad de que pasé por todo esto y al fin estoy afuera. Y no sé, al principio se comenta que es muy difícil aceptarlo. Y sí, en realidad, cuando una persona, el ser humano, el sistema humano, la mente sobre todo, es una cosa maravillosa. ¿Qué hace la mente cuando nosotros tenemos cierto sufrimiento, cuando pasamos por cosas que lamentablemente son muy dolorosas? Todas estas cosas se van a una parte de nuestra mente que es inconsciente. Entonces esta parte inconsciente, si bien es cierto, la reprime, se convierten en actitudes, se convierten en comportamientos, se convierten en muchas cosas que le hacen al ser humano irracional. Entonces, dependiendo del grado de lo que la persona vivió, va a tener esto, va a tener miles de neurosis en las cuales se va a ver reflejadas muchas actitudes. Y es por esto que muchas personas se convirtieron de ser víctimas a ser los victimarios de otras personas que realmente no tenían nada que ver. Y por eso este problema es tan grande, porque se extiende. Tal vez ya pasó la guerra, pero dejaron muchas vidas destrozadas, de las cuales algunos sí, quizá con ayuda de profesionales, tal vez con ayuda de algo a lo que creen pudieron salir. Sin embargo, otras no, otras se convirtieron no en malas personas, sino en víctimas de su destino, que les tuvo que pasar esto y lamentablemente arruinaron sus vidas y no pudieron ver un cambio para mejor. Otras sí, con ayuda pudieron salir y ahí sí, poner en práctica todo esto, el amor, el humor, el amor propio, el ver la vida de una manera maravillosa. Qué bello que podría ser el mundo. Sí, pero realmente es un paso que es muy difícil de dar. Tal vez sí, cuando se dé ese paso se pueda lograr todo lo demás, pero el proceso de dar ese paso para ir de aquí a acá es un proceso muy duro, es un proceso de curación y de positivismo, un proceso totalmente de actitud. Entonces, por difícil que parezca, a pesar de que se haya visto todo esto como sentido de vida, al final de todo este proceso viene la incredibilidad, viene desilusión, porque el ser humano se vuelve negativo. Puedo decir que si yo tuve que pasar esto, ¿qué otras cosas peores pueden haber en esta vida? La amargura de por qué precisamente a mí me tocó vivir este tipo de circunstancias. Y eso es un poco de la primera parte de lo que habla Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido. Bien, como segunda parte en el libro de El hombre en busca de sentido, se habla bastante de los conceptos que se trataron, de todas estas sensaciones y de un concepto en específico que es la logoterapia, que habla de cómo se puede a partir de lo vivido aplicarse cierta terapia para salir de circunstancias en las cuales se carece de sentido, ya que es lo que significa, ¿no? Logos, sentido, significado, propósito. Este tipo de terapia destruye el círculo vicioso de la neurosis, a diferencia de la psicoterapia, de terapias que hacen retrospectiva en los problemas de las personas.
este lo rompe definitivamente yéndose al punto y hace que el paciente busque y tenga un sentido. Una pregunta importante para entender esto es, las personas siempre nos decimos, ¿qué tiene la vida para mí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y realmente nos cambia el chip, por decirlo de alguna manera, el plantear la pregunta de la manera adecuada. ¿Qué tengo yo para la vida? ¿Qué puedo aportar? ¿En qué soy bueno? ¿Qué me gustaría? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es ese objetivo al cual me puedo aferrar para yo aportar algo a la vida? Incluso puede ser a partir del sufrimiento que se haya tenido que pasar. Como se mencionaba, el sufrimiento a veces puede ser un camino hacia una sabiduría muy grande. La respuesta siempre tiene que ver con el amor, no el amor precisamente por una pareja o un amor sentimental, sino bien el amor por la vida, el amor propio, que como se mencionaba, muy pocas personas lo tienen fuera de que les pases o de que lleguen a circunstancias tan grandes como esta. Se manejan también conceptos como la neurosis noógena, que habla de los conflictos entre los principios morales. Entonces aquí hablamos del principal problema que se genere por cualesquiera que fueren las razones, una frustración existencial. En este caso, en la historia de este libro, fue por los campos de concentración que se tuvieron que vivir en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la logoterapia trabaja de esa manera. La sinceridad desde el inicio. No se habla de instintos, no se habla de rebuscar en el inconsciente, en el subconsciente, tal vez problemas que se pueda tener, sino se habla desde la sinceridad y se le trata de dar un sentido, un significado, un propósito a la vida de la persona la cual está tratando de usar esta terapia para poder hacer curar esta falta de sentido. Entonces hablamos de la noodinámica y precisamente es el término técnico para decir que el ser humano tiene que aferrarse a una tarea por realizar, a la respuesta a esta pregunta: ¿qué tengo yo para la vida? Se parte también un principio muy interesante que dice que el presente ya es pasado, por lo tanto este se puede ir modificando. Habla de las responsabilidades. La responsabilidad nos lleva a una actitud ante el sufrimiento. Entonces, sí, de hecho, cuando nosotros tenemos un sentido, una persona, un objetivo basado en el amor propio, en el buen humor que ya se habló, tenemos una distinta actitud ante las problemáticas que vayamos pasando, ya que las neurosis ya vienen siendo poco comunes. Lo que en realidad se trata en las terapias son ya problemas humanos, que es algo muy interesante. Independientemente de la religión, del pensamiento, de la creencia que tengan las personas, se puede usar esta como un efecto terapéutico, ya que el sentido y el objetivo de la logoterapia está basado en que se hagan los principios morales, y muchos de ellos coinciden entre los pensamientos, sobre todo en aquellos pensamientos que están debidamente bien estructurados y permiten a las personas tener una vida de calidad, una mejor vida. También se habla de los arquetipos de Jung, ya que el sentido no es netamente personal. Los arquetipos vienen a ser esas cuestiones a veces que no se entiende, que se trata de explicar precisamente con las religiones, con el destino, con la conciencia, esas cuestiones a las cuales los seres humanos a veces le tenemos un poquito de miedo o un poquito de incertidumbre. Entonces sí, como lo quiera llamar, independientemente de cuál sea el pensamiento, se habla y se reconoce que los arquetipos existen. Hay ciertas cosas, ciertas energías, ciertos sucesos que pasan, que sienten y que no los podemos cambiar, sino más bien uno se tiene que adaptar y buscar en ellos también un significado y adaptar los significados personales y hacerlos globales. Ahora, hay algo muy interesante
En la dualidad que presenta la logoterapia, se habla de un extremo el deseo y de otro el miedo. Se dice que el deseo es el padre del pensamiento, mientras que el miedo es la madre del suceso. El hecho de desear mucho una cosa, pensarla, hace que nosotros tengamos una hiperintención, que muchas veces termina sucediendo. Entonces este es el extremo malo y nos indica que mediante la intención paradójica, que en este caso es ridiculizarlo, tratarlo con ironía, con buen humor, se va a romper y ayuda, ¿no? Tiene bastante sentido lo que dice aquí, ridiculizar, tratar con ironía, ya que cuando uno tiene un deseo muy grande, se encuentra pensando en eso, y siempre la paciencia, la tranquilidad, es lo que a veces nos hace falta, es ese pasito que nos hace falta para poder conseguir aquello que deseamos. Por otro lado, el miedo, y esto es aún más simple y aún más lógico, el hacerlo. Hacer las cosas, aunque sea con miedo, hará que no se pase esto de la hiperreflexión de pensar y qué pasará y si yo hago esto o si no. Es muy famoso esa frase de que es mejor que salga mal a decir que nunca lo intenté. Y esto tiene mucho que ver con la logoterapia, ya que nos hace trascender en nosotros mismos y en nuestra misión en la vida. Por último, me parecieron interesantes estos dos conceptos del nihilismo, que tiene mucho que ver con la logoterapia y vendría a ser la carencia de significado, y el pandeterminismo, que es un concepto igual muy interesante. Entonces se habla que la libertad, privilegio de los seres humanos, muchas de las veces es erróneo. ¿Y con qué lo justifica esto? Con la responsabilidad, ya que la libertad en el dualismo en el que se propone está dada, o más bien la otra cara de esta moneda llamada libertad es la responsabilidad. Y un ser humano que quiera tener amor, que quiera tener un sentido de la vida, que quiera tener un buen humor y aplicar todo lo que hace la logoterapia, debe mantener su libertad siempre y cuando no interfiera con sus responsabilidades, ya que esto hará que no se tengan conflictos morales, sino que se actúe acorde a una conciencia limpia, a hacer las cosas bien. Y este es lo que les puedo decir del resumen explicativo del libro de Viktor Frankl, El sentido del arte.